Hola gente, hoy vamos a hablar sobre capacitores. Un capacitor es un dispositivo formado fundamentalmente por dos capas conductoras, metálicas en general, aisladas por un dieléctrico. La función básica de un capacitor es almacenar carga eléctrica. Si conectamos un capacitor a los bornes de una batería, la placa unida al borne positivo va a almacenar carga eléctrica positiva, en tanto que la otra placa va a almacenar carga eléctrica negativa. Como vamos a ver después, un capacitor no se conecta directamente a una batería porque pueden producirse corrientes muy altas durante la carga del capacitor si no hay una resistencia intermedia. Se puede ver que en esta figura se representa cómo se distribuyen las cargas de un capacitor al conectarse con una batería. La diferencia de potencial entre las dos placas, la positiva y la negativa, tiene que ser igual a la diferencia de potencial de la batería a la cual se las conectó. Así, el capacitor va a adquirir cierta carga eléctrica y va a estar sometido a cierta diferencia de potencial. Se define entonces la capacidad de un capacitor como la relación entre la carga eléctrica de la placa positiva dividido la diferencia de potencial entre ambas placas. Tengan en cuenta que la carga eléctrica de un capacitor, la carga total, va a ser cero si sumamos la carga de la placa positiva con la de la carga negativa. Por lo tanto, cuando hablamos de carga de un capacitor, hablamos de la carga de la placa positiva. Esta carga se mide, como sabemos, en Coulomb. La diferencia de potencial entre las placas está dada en volts y por lo tanto la capacidad se expresa en Coulomb sobre volt. A esta unidad, Coulomb sobre volt, se la bautizó como faradio. Un capacitor tiene su capacidad expresada en faradios en el Sistema Internacional de Unidades. El capacitor más elemental es el capacitor de placas planas paralelas. Tenemos dos placas planas, metálicas, separadas por una distancia d, y las placas tienen una superficie o área representada acá como A. Entre las placas hay un dieléctrico, puede ser aire o puede ser otro tipo de aislante, y la capacidad en este tipo de capacitores tiene que ver con esta geometría del capacitor y se puede calcular como el producto de la permitividad dieléctrica del aislante que se ponga multiplicado por el área de una de las placas dividido por la distancia entre las placas. Según el tipo de dieléctrico que tengamos entre las placas del capacitor, la capacidad puede aumentar considerablemente. Así, en el vacío, las constantes dieléctricas es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Bueno, como se ve acá tenemos otros aislantes convencionales como son el vidrio, la cerámica, la mica o el mylar. Son aislantes que se utilizan en la fabricación de capacitores. Y un aislante muy interesante es el dióxido de silicio. Este es un gran aislante que se usa mucho en la fabricación de circuitos integrados. El capacitor es un dispositivo que almacena energía. La energía contenida dentro de un capacitor corresponde al trabajo realizado para cargar ese capacitor. Y esto consiste en ir transportando cargas de una a la otra placa. Si de una placa se transporta un electrón a la otra placa del capacitor, entonces la primera placa quedará cargada positivamente, en tanto que la segunda quedará cargada negativamente. El trabajo infinitesimal necesario para transportar esta pequeña carga diferencial Q entre las placas del capacitor depende de la diferencia de potencial que tenga entre las placas. Como ya vimos en electrostática, ese diferencial de trabajo es igual al producto de la diferencia de potencial por
la carga infinitesimal que estemos transportando. De esa forma podemos calcular la energía almacenada en el capacitor integrando todos estos pequeños diferenciales de trabajo en la medida que vamos cargando el capacitor. Así, reemplazando el diferencial L por B diferencial Q y usando que para un capacitor la diferencia potencial entre las placas es igual a la carga Q dividido la capacidad, podemos escribir la integral de esta forma e integrar Q por diferencial Q como 1/2 de Q cuadrado. Y así obtenemos la energía almacenada en un capacitor que está cargado con una carga total Q y tiene una capacidad C como 1/2 de Q cuadrado sobre C. Reemplazando o usando que Q es igual a C por B, podemos tener otras formas de expresar la energía almacenada en un capacitor, como 1/2 de B cuadrado por C o 1/2 de Q por B.